acompaña Iván Martínez, director de Wikimedia México, para despejarnos todas estas dudas con respecto a la inteligencia. ¿Cómo estamos? Muchas gracias, Iván. Buenos días, Iván. bienvenido. Buenos días. Muchas gracias. Y sí, definitivamente esta palabra ahora la utilizamos mucho más. Sí, por supuesto. Desde el momento de nombrar, por ejemplo, a estas, por ejemplo, los dispositivos móviles que cuentan con una inteligencia artificial. Esto ya se volvió como de ciencia ficción, pero está ya más terrenal que nada. Claro, ¿no? hay muchas de las tecnologías aplicadas a distintos ámbitos urbanos, ¿no? A distintas partes de la ciudad. ¿Cómo qué cosas son consideradas inteligentes en el manejo urbano? Pues, por ejemplo, la gestión del transporte público, ¿no? Por ahí, no sé, el Metrobús tiene ya un numerito que dice va a pasar en 3 minutos Claro. y llega, ¿no? Sí. Esas cosas son padrísimas, ¿no? Porque puedes hacer una mejor planificación y ocupar todo el potencial de la tecnología para tener una ciudad mejor, por supuesto. Definitivamente. Y bueno, pues también, no solamente en el transporte, sino también, por ejemplo, a los peatones. Claro. ¿De qué manera les puede ayudar esta onda de la ciudad inteligente? Ahí, por ejemplo, existen distintas tecnologías que lo que hacen es gestionar el flujo del tráfico, del tránsito, es decir, para que haya un mejor manejo de los semáforos y los cruces peatonales más conflictivos, por así decirlo. Por aquí, pues también en nuestra ciudad tenemos muchos cruces que son muy concurridos, Sí. ¿no? Son muy populares y el manejo con sensores de proximidad, con sensores de cantidad de personas que están en los cruces peatonales, permiten tener una gestión también pues del tránsito que está ocurriendo en estas calles, ¿no? Qué Oye, maravilla. ahora hay varios proveedores o centros comerciales, establecimientos que te venden la idea de convertir tu casa en una casa inteligente. Claro. Entonces, desde ahí comenzamos nosotros con poner y adaptar ciertas tecnologías en el hogar. Esto, al final, si lo hacemos en conjunto todos, convertiría a una ciudad que no es inteligente en una ciudad inteligente. Yo creo que hay muchos dispositivos que facilitan la vida, es cierto. Hay por ejemplo, un timbre muy popular que está vendiendo ahora que ayuda a gestionar la gente que llega a tu casa, enciende las luces, las coloca a cierta temperatura Sí. cuando tú llegas, te pone el wifi, lo apaga. O sea, es decir, eso es positivo, ¿no? El asunto acá con las ciudades inteligentes es muchas veces que hay preocupaciones de muchas organizaciones con la privacidad, porque Claro. todos estos dispositivos están acumulando muchísimos datos, ¿no? Un ejemplo que podemos colocar con tecnología inteligente en la casa son un robotito que es una aspiradora que lo que hace es mapear de manera inteligente toda tu casa y está padrísimo cuando llegas ya a barrio. Claro. El asunto fue que esta marca pues tuvo ahí una fuga de datos en medio de millones de ubicaciones en Estados Unidos que no sabemos exactamente para qué se ocuparon estos datos. Un poco el tema con Facebook y Cambridge Analytica, ¿no? Que también ocurrió estas fugas de datos, ¿no? Entonces la tecnología es buena, la tecnología permite este tipo de bondades como llegar y que el robotito ya haya hecho el quehacer. Ya, con eso. Que te hayan prendido la luz y preparada la cama, ¿no? Está, Eso está imagínate, más- ¿no? Un robot que nos tienda la cama estaría Qué genial, ¿no? maravilla, ¿verdad? Oye, Iván, por supuesto que la tecnología hay que usarla a nuestro favor Claro. y no a nuestra contra. Pero, ¿qué tan benéfico es que de pronto ya dependamos de aparatos inteligentes para vivir? Pues sí, ocurre mucho, no sé si a ustedes les pase, pero a mí, por ejemplo, de repente me cuesta trabajo escribir a mano, ¿no? O sea, cosas tan básicas que estamos empezando a perder habilidades por el hecho de que dependemos de la comunicación, pues ya no Sí. escrita, ya no tan verbal, sí, o sea, sí hay una pérdida de habilidades, y las cuales pues yo creo que las tenemos que mantener ahí activas en otros De ámbitos. una u que- otra manera, ¿no? También Exactamente. nosotros mismos hacer lo posible para no depender de un aparato. A ver, les voy a preguntar. A ver. ¿Hace cuánto no levantan ustedes una bocina de un teléfono público, de estos de la calle que tienen todavía botones? ¿Hace cuánto? Años, no Pues sé. yo creo que Ya a ahí los está, 9 claro. años me ponía a hacer yo bromas ahí en la calle y le hablaba a quien fuera. ¿verdad? Ahora ya son, pues, mensajitos de voz, Claro. ¿no? O el mensajito de texto desde tu dispositivo Sí, sí, sí. inteligente. Claro. Sí. Está cambiando todo. Sí, la lectura, la escritura, la comunicación, muchos ámbitos están cambiando por completo, pero sí, como dices, tenemos que mejorar nuestras habilidades, mantenerlas también ahí, porque de repente pues una cartita escrita también está buena. Sí, Oye, eso claro. es un bonito detalle. Es importante, yo considero que, bueno, pues obviamente adaptarnos a las nuevas tecnologías, pero pues Claro. no tampoco depender de ellas. Iván Martínez, muchísimas gracias.